Entonces, vamos a hablar de cirugía de tórax, ¿cierto? La cirugía de tórax está basada mayoritariamente en los pulmones, a pesar de que hay algunas otras estructuras ahí. Ya los pulmones pertenecen al aparato respiratorio y van a ubicarse dentro de la caja torácica. Ya vamos a tener que el lóbulo derecho tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, pero el pulmón derecho, o sea, perdón, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y el pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Ya? Entonces, tenemos que, si bien son dos estructuras que funcionan de la misma manera, van a tener eh, lóbulos distintos. Hay uno que tiene tres y el otro que tiene dos. En cuanto a las irrigaciones, aquí es donde tenemos la gran problemática de la cirugía torácica y de cualquier cirugía que hagamos en el tórax, ¿ya? Con respecto a los pulmones, ¿por qué? Porque están al ladito del corazón, o sea, tenemos el corazón en medio de ambos pulmones, ¿ya? Y además tenemos una irrigación, pero sumamente importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el pulmón derecho tiene tres arterias lobulares, además de las venas pulmonares. Y el pulmón izquierdo tiene dos arterias lobulares y venas pulmonares que deben ser ligadas de manera correcta para poder hacer la separación del lóbulo cuando se hace la cirugía. Ahora, en cuanto a los músculos que tienen que ver en esta cirugía, si bien el tórax tiene varios músculos, nosotros solo vamos a pasar por los intercostales, ¿ya? Porque cuando nosotros hacemos cirugía para el tórax, para poder acceder a los pulmones, tenemos que separar los músculos que están entre las costillas, esos son los únicos que se separan, ¿ya? El resto, entramos piel directamente, celular subcutáneo muy poquito en esta parte del cuerpo y separamos los intercostales. La mayor cirugía o la mayor complejidad, la mayor enfermedad que tenemos en los pulmones es el cáncer, que es uno de los más mortíferos y está más relacionado a los hombres que a las mujeres. Generalmente se da más en personas mayores de 50 años y, aunque si bien igual lo presentan, es más extraño cuando los pacientes son menores de esa edad. Van a existir dos tipos de cánceres de pulmón: cánceres de células no pequeñas, que es el tipo más común, ¿ya? Y el cáncer de células pequeñas, que lo conforma el 20% de los casos. Ahora, si puede que tenga de ambas, que eso se ve con el análisis al microscopio, se puede denominar que es un cáncer mixto. Ahora, si el cáncer comenzó en otra parte del cuerpo y emigró, se hizo metástasis en el pulmón, se denomina cáncer metastásico de pulmón. Y generalmente el cáncer de intestino, ¿ah? Ya el cáncer que tiene un tumor intestinal, es el que suele viajar y emigrar y hacer metástasis en el pulmón. Entonces, tenemos ahí una imagen, por ejemplo, de un tumor de célula de carcinoma pequeño, ya que está justo a nivel del bronquio, en la unión con el pulmón. Y a diferencia de que el cáncer de células grandes, que es un poco más diseminado, es como si el tumor fuera un poco más esparcido, por decirlo de alguna manera, también puede ir a colocarse en alguna parte de los lóbulos pulmonares o también en lo que es la entrada de los bronquios. ¿Qué factores van a ser los predisponentes? Siempre nos dicen que el consumo de tabaco. Ya hay mucha gente que dice que nunca fumó un cigarro en su vida y tienen cáncer de pulmón, pero el mayor factor predisponente es el uso del tabaco, ¿ya? Y cuando estas personas han iniciado el vicio a temprana edad, tienen mucha más probabilidad y predisposición de poder desarrollar un cáncer de pulmón. Ahora, a pesar de esto, también, como les decía, el cáncer puede presentarse en personas que no han fumado nunca, como por ejemplo aquellos que son o en algún momento hemos sido fumadores pasivos, porque inhalamos el humo de otra persona y eso incrementa aún más el riesgo de cáncer pulmonar.
¿Para qué les voy a satanizar y endemoniar el cigarro? Me imagino que más de alguno de ustedes fuma, ¿ya? Y la cantidad de cosas que tiene el cigarro es impresionante. Es un vicio que es bastante complejo de dejar para las personas que fuman cigarrillo, ¿ya? Entonces, tiene una cantidad de solventes, de ácidos que son súper dañinos, pero como les digo, yo puedo contarles un montón de veces y ser súper específica en esto, pero la persona que fuma es la que tiene que tomar la decisión de si lo sigue haciendo o no. Ahora, hay algunos factores de riesgo que también pueden incrementar que una persona pueda desarrollar cáncer pulmonar, como por ejemplo las personas que tienen exposición al asbesto, que si bien en Chile está prohibido, todavía se han encontrado, hubo una polémica, no polémica, sino que tuvo que haber un recambio en las leyes de construcción, porque habían pinturas que tenían base de asbesto, ya habían en el norte mucha exposición, lo que desarrollaba poder tener más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Antecedentes familiares, es súper importante, bueno, entender que el cáncer se convierte en un antecedente familiar importante. La mayoría de los trabajadores de las minerías mueren por problemas pulmonares y no por el cigarrillo, porque ellos desarrollan una forma de respiración distinta, una capacidad pulmonar distinta y tienen una exposición a lo que es la enfermedad, como dice la profesora Romy, gracias Romy, la silicosis, ¿ya? Y terminan teniendo también estos problemas pulmonares. Bueno, los altos niveles de contaminación en el aire también son un factor de riesgo. Los altos niveles de arsénico que se han encontrado en algunos lugares del agua potable. ¿Ya? Y radioterapia en el tórax o en los pulmones también es un riesgo de poder desarrollar cáncer de pulmón. Al final, lo que hablábamos el otro día, una cosa me ayuda para mejorarme de algo, pero siempre me puede traer problemas para otra cosa. Estas imágenes que ustedes están viendo, la primera imagen, es de las mineras de carbón del sur, ¿ya? La segunda imagen es del norte de Antofagasta, donde se encontró altos contenidos de arsénico en el agua, ¿ya? Y en Lampa, hace varios años atrás, también los vecinos detectaron que había mucho arsénico en el agua, entonces eso finalmente trae problemáticas pulmonares, también trajo problemas de malformaciones congénitas, ¿ya? Y desarrollo de cánceres en la población que no estaba expuesta al humo del cigarrillo, tal como lo decía Juan Manuel. Entonces, no solo es el cigarrillo, sino que hay otros factores predisponentes para poder desarrollar el cáncer. ¿Cuáles son los síntomas? Va a depender, ¿ya? Pero generalmente se presenta dolor torácico, tos que no desaparece, tos con sangre, pérdida de peso involuntaria, dificultad para respirar, hay pacientes que se colocan inapetentes, hay sibilancia en la respiración, o sea, se oye un sonido como un silbido. Ahora, me voy a detener aquí en algo. Es súper importante que nosotros como personal de salud seamos súper consecuentes con esto. O sea, si nosotros notamos que o nosotros o un familiar tiene estos síntomas, no los vamos a consultar en Google. No, me refiero a que nosotros tenemos que ser consecuentes porque a veces casa de herrero, cuchillo de palo, le damos consejos a todo el mundo de que tienen que cuidar si nosotros no lo hacemos. Así que es súper importante. Bueno, en cuanto al tratamiento va a depender del tipo de cáncer y de lo avanzado que esté. Podemos partir con una tumorectomía, que es solo sacar el tumor, o una resección segmentaria, que es cuando ya no es solo el tumor, sino que se saca un segmento del lóbulo. Y la lobectomía, que es sacar un lóbulo completo, se hace siempre cuando el cáncer esté más ampliado y la tumorectomía se puede hacer cuando no se ha propagado a los ganglios linfáticos. En casos más avanzados, como lo hemos conversado en las clases anteriores, que hemos hablado de patología oncológica, también se puede sumar radioterapia o quimioterapia o ambas en conjunto. Bueno, aquí les puse esta PPT, en realidad esto es como referencia, no necesito que se la aprendan, pero cuando ustedes vean un diagnóstico, aquí tenemos la explicación.
TX quiere decir que un tumor no se visualiza, T0 ninguna evidencia, y ya vamos teniendo a qué se refieren. Carcinoma in situ, el tipo de tumor, si hay invasión a grandes vasos, y los N son los ganglios, los T son el tipo de tumor, y los N son los ganglios, y las M son las metástasis. Así que ahí, dependiendo del número que tiene, es el tipo de complicación que tiene el paciente. Ahora, la lobectomía pulmonar, que también se conoce como neumectomía parcial, es la extirpación de una sección del pulmón, o sea, de un lóbulo. A pesar de que también se realiza total, nos vamos a concentrar sobre la técnica de la lobectomía parcial. En la diéresis, aquí estamos hablando de esta cirugía abierta, porque esta cirugía también se puede hacer vía laparoscópica o toracoasistida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? En la videotoracoscopía, ¿ya? Se puede hacer incisiones de puertos, se colocan 3 puertos, ¿ya? Y a través de ellos se trabaja, pero también puede ser videoasistida, que quiere decir que se coloca un puerto más grande que se llama una Alexis, que es un anillo retractor, ¿ya? Y además 2 puertos de trabajo. Entonces también se puede realizar de esta manera. Pero vamos a conversar de la cirugía de manera abierta. Se hace incisión de la piel, se separan los músculos intercostales, se coloca un instrumental específico para separar las costillas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el separador que es específico de las costillas? Finocheto, ¿ya? El separador finocheto es el separador específico del tórax, para que vayamos recordando instrumental. Corte y sección de la pleura parietal para poder observar la cavidad torácica. En la exéresis, toma, separación y sección y sutura del lóbulo pulmonar, eso suena simple, pero es bastante complejo y largo. Y en la síntesis, cierre de todas las capas que se separaron anteriormente. Este procedimiento sí o sí se realiza con anestesia general, no hay ninguna otra opción para esta cirugía, ¿ya? La posición quirúrgica es de cúbito lateral o SIMS, derecho o izquierdo según el pulmón afectado. O sea, si el paciente tiene un problema en el pulmón derecho, va a ir derecho arriba y el paciente va a ir en decúbito lateral izquierdo. Muy por el contrario, si el problema es en el pulmón izquierdo, va a ir izquierdo arriba y vamos a ir sobre el SIMS derecho, o sea, lateral derecho. La duración de la cirugía va a variar según la complejidad. Se puede extender de 4 hasta 8 horas cuando es una cirugía abierta por robot, por RATS. Nosotros la hacemos entre 4 a 5 horas, Romy, ¿cierto? Más o menos. Si es una lobectomía con disección ganglionar. Bueno, esta técnica, como les decía, se puede hacer de manera abierta, como también de manera laparoscópica. Cuando hacemos y hablamos de toracoscopía, ya es lo mismo que una laparoscopía, pero sin el CO2, ¿ya? En el tórax es muy extraño que el doctor pida CO2 para distender la cavidad. Lo que sí se necesita es que el anestesista mantenga el pulmón que se está operando colapsado, o sea, que haya ventilación monobronquial, ¿ya? De hecho, el cirujano le pide al anestesista que expanda el pulmón cada cierto rato para poder ir viendo las estructuras más de manera normal, pero en general no es que pidamos de el CO2 para poder distender la pared, aunque igual algunos lo hacen, pero es en el menor, en la menor cantidad de veces. Bueno, se examina la cavidad y el doctor va a ir extrayendo el tejido pulmonar que está enfermo. Bueno, ahí teníamos algunos tipos de incisiones, ¿cierto? Como lo habíamos visto en algún momento, la posterolateral, la incisión axilar y la resección videotoracoscópica que lleva los 3 puertos, uno axilar y los otros 2 en los rebordes de las costillas. En cuanto al instrumental, vamos a tener instrumental básico, ¿cierto? Kelis, Bacaus, pinzas anatómicas, mango de bisturí 3 o 4, tijeras Metzenbauer y separadores superficiales. Pero también vamos a tener material específico, separador fino quieto, que no puede faltar, diver finitos, separadores Farabe, una pinza rusa, pinza Duval,
Klamsatinsky, disectores Lahey, portaagujas finoqueto, que es un portaagujas tal como lo conocemos nosotros, pero es más finito en sus ramas. Y el aproximador de Bailey, que es para después poder cerrar las costillas que se separaron con el finoqueto. En cuanto a las suturas, podemos usar Prolene para ligar estructuras vasculares, em, Vicryl para las ligaduras de venas y arterias pulmonares, Vicryl también en caso de que los músculos sean seccionados, Prolene en caso de sangrado vascular, y para el lóbulo se utiliza una sutura mecánica que se llama guía o se puede también utilizar el Echelon. Es una engrapadora cortante de un solo movimiento que corta, ¿cierto?, ambos bordes que quedan en el órgano que se extrae. Y para la piel, nylon o un monofilamento o un monocril o grapas para la piel. Generalmente también estos pacientes recordar que quedan con un drenaje, que generalmente es un sinapi, ¿ya? Y ese drenaje va fijado con seda a la piel. Esta es un guía o un endoguía, ¿ya? Que sirve como un lineal cortante, que lo que hace es colocar líneas de grapas en ambos lados y tiene un disparador, que es un bisturí que corta y secciona. Entonces, queda de esta manera. El doctor toma el lóbulo, ¿cierto? Entre ambas piezas, la cierra, dispara las grapas, pasa el bisturí, que esto es todo en un solo movimiento, y lo que vemos es esto. Entonces, es de una manera más simple poder hacer la sección del lóbulo pulmonar. Dentro de las complicaciones que tiene esta cirugía son, algunos pacientes desarrollan hematomas, hemotórax, ya porque quedan sangrando algunas estructuras, hemorragia por la mala coagulación o por la mala ligadura de las estructuras, infección posterior, dolor postoperatorio porque que le separen las costillas y hagan el espacio causa harto dolor en los pacientes. Y hay algunos que posteriormente pueden desarrollar una neumonía. Eso en cuanto al pulmón, y ahora vamos a ver un poquito de lo que es la cirugía cardíaca de emergencia. Recordar, ¿cierto?, que nuestro corazón tiene nuestras vena cava superior, la vena cava inferior y la arteria pulmonar, ya que es la que lleva, es la única arteria en el cuerpo que lleva sangre sucia, y la vena pulmonar, que es la que trae de vuelta la sangre del pulmón, ¿cierto? Que es así, es sangre rica en oxígeno, son las únicas venas que tienen sangre rica en oxígeno. Ya tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, solamente para recordar. Ya dentro de la ubicación en el tórax, ¿cierto? Lo tenemos detrás del esternón, se dice que literalmente hacia el lado izquierdo está más bien ubicado, pero está más bien en medio de lo que es el tórax. Ahora, la toracotomía de emergencia es una técnica que ha aumentado en uso, ¿ya? Porque aquí lo estamos hablando de cuando tenemos un paciente con una herida abierta en el corazón y está estandarizada dentro de lo que son los protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada. Generalmente la hacemos cuando tenemos una penetrante cardíaca, ya sea por arma blanca o por arma de fuego, que es una lesión torácica violenta, ¿ya? Y que, querámoslo o no, han ido en aumento en nuestro país en los últimos años. El hospital que más baleado en Chile recibe es el Hospital Padre Hurtado, por eso mismo tiene una pared antibalas, ¿ya? Hay un audio muy viral de una persona que lleva otra baleada allá a la clínica de ustedes. Entonces, este tipo de heridas están muy relacionadas con ajustes de cuentas, con asaltos, con portonazos, ya, con todo aquello que derive haber estado expuesto a un arma de fuego. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una herida en el corazón, va a haber acumulación de sangre en el pericardio, aumento de presión, disminución del ventrículo izquierdo, se reduce el gasto cardíaco, hay isquemia, acidosis metabólica y se produce la hipotensión del shock en el paciente. Si este paciente no es llevado rápidamente a la urgencia, este paciente va a morir. Ahora, este proceso quirúrgico es de emergencia vital,
por lo que aquí se quebrantan todas las normas asépticas en pro de salvar la vida del paciente. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Aquí a veces hay solo uso de guantes de procedimiento, a veces, sobre todo cuando es la primera atención en el reanimador, antes de que el paciente llegue al pabellón, porque de hecho se coordina con el pabellón para que el paciente pase rápidamente, pero la primera atención puede saltarse y quebrar todas las normas asépticas. Ahora, más vale un vivo infectado que un muerto estéril. Pero eso, ahí está, la profe Romy dijo exactamente lo mismo, y esa es una frase que nos han enseñado a las arsenaleras y al todo el personal de salud, hablando solamente de la emergencia vital, no aplicable a las cirugías a las cirugías electivas, ¿ya? Sí, ahí es cuando todos vuelan, ahí a nadie se le ven las patitas, a nadie se le ve respirar prácticamente y todos nos volvemos locos, sí. Siempre el pro va a ser salvar la vida del paciente. Entonces, otras consideraciones que tenemos que tener siendo que esto es de alta complejidad, tener lista en la mesa mango de bisturí montado con el ojo correspondiente y el separador finoquieto listo. Lo primero que tiene que estar listo es eso, bisturí finoquieto. No sé, aquí no se van a seguir tiempos de diéresis, exéresis y síntesis, sino que el parámetro es estabilizar al paciente y detener el sangrado. Además de lo que les mencioné del Satinsky, o sea, perdón, del fino quieto y el bisturí montado, ¿qué tenemos que tener? Muchas compresas a mano, ojalá una aspiración funcionando, los clamp Satinsky o algún tipo de clamp de Backey, clamp vasculares a mano, de varios tamaños y disectores también. Durante una emergencia, todo el mundo en el pabellón va a gritar instrucciones, todo el mundo grita. Y es ahí cuando ustedes como instrumentistas tienen que ser capaces de concentrarse en los requerimientos del cirujano y el ayudante, porque está gritando el anestesista, está gritando el enfermero, está gritando quizás la pabellonera, pero usted tiene que estar concentrado en lo que usted le está pidiendo al cirujano y el ayudante. Usted no puede ser una persona que además grita con ellos. Ya tiene que haber alguien que conserve la calma y generalmente tiene que ser usted. Usted es parte fundamental para que todo funcione. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a tener una intubación CRACH, ya, o sea, obviamente intubación de emergencia. Jamás anestesia espinal. Siempre esto debe considerarse al paciente con una posibilidad de estómago lleno, ya, así que se va a hacer una secuencia de intubación rápida. En cuanto a la posición de cúbito supino, la técnica, lo más importante es estabilizar al paciente, así que se corta la piel muy rápido, se logra subcutáneo y músculo en un preciso corte, se coloca el separador, ¿ya? Y se procede a clampear el origen de la hemorragia. Se aspira el contenido con compresas. Bueno, hay algunos cirujanos que para reparar el defecto, por ejemplo, la herida de Bali, para poder hacerlo más tranquilo, se le coloca una sonda Foley. Por ejemplo, el paciente tiene el orificio de bala, se coloca la sonda Foley, se infla el CAF y así se tapa el orificio, así como lo que ocurría con el cuchillo. Entonces, después con calma, porque ahí se detiene el sangrado, después con calma se hace la reparación del defecto. Una vez estabilizado el paciente, se realizan las suturas vasculares cardíacas de las heridas para poder hacer la reparación completa. En cuanto al instrumental, Kellis, Halsed, Bacaus en medida que se pueda. Fíjate, Steffi, que las costillas no se rompen, que las costillas tienen este músculo intercostal, ya que es bastante amigable, entonces como tienen todas, es como que tú trataras de separar una espiral, ya, obviamente el paciente elevador no se quiebran, sino que se estiran lo más que pueden y después vuelven a su posición, pero no se rompen. Intentar tener el instrumental básico, ya, para poder tener ahí a la mano Babcock, Alice, Duval, Coger, disectores, Diver anchos y angostos, Langenbeck, Goldman y maleables, pero ya vimos anteriormente qué es lo más importante que usted tiene que tener en la mesa. En cuanto al específico, el clamp Satinsky o los clamp de Backey no pueden faltar aquí. ¿Ya? La pinza Resano es una pinza que es como un disector, pero es más larga la parte angulada.
Las tijeras de Potts también son unas tijeras que tienen una curvita. La pinza Loveless es una pinza que también es muy parecida a la pinza Duval, pero es como un poco más alargada. El tensor de alambre quirúrgico se usa para la reparación posterior y el costótomo es en caso de que haya que cortar las costillas. Y la pinza rusa y el separador fino quieto se utilizan también como ayudantes para poder tener acceso a lo que es la cavidad torácica. ¿Ya? Es una mesa bastante grande cuando se prepara con tiempo, ¿ya? Cuando es de emergencia se utiliza lo que se tiene. En cuanto a las suturas, Vicryl para poder afrontar los músculos intercostales, alambre en caso de que se corten las costillas, ¿ya? Vicryl para ligaduras y estructuras cardíacas, pero Prolén para poder pasar el punto, y monocril o corsetes para la piel. Ahí solamente para recordar de las suturitas. Cliperas, idealmente a mano para poner clips, tubo pleural para poder dejar un drenaje, la Foley para poder reparar el defecto de manera más rápida y drenaje de Receptal o Aquasil. Generalmente, chiquillos, lo que se hace es que hay como una bandeja de toracotomía, hay como una preparación especial para ciertos pabellones que quedan, o en la misma emergencia, en la urgencia, hay una caja con estos insumos relacionados como preparados para una toracotomía de emergencia. Y esos son los distintos tipos de cliperas que podemos tener a mano porque van a ir cambiando los tamaños de los clips que se utilizan en ciertas estructuras. Y ahí también tenemos las imágenes de cómo queda el tubo pleural, ¿cierto? Conectado ya sea a un SINAPI o un Aquasil. ¿Qué complicaciones? Vamos a tener lesiones de arterias, venas o nervios intercostales, que obviamente pasan completamente a segundo plano, hematomas o equimosis de la pared torácica, hemotórax, neumotórax, hemorragias de la pared torácica y obviamente paro cardíaco y la muerte del paciente, que es lo que más sucede en estos casos.